Introducción al mundo de la Biblia de Zacarías. La Biblia de Zacarías es una obra que se erige como un faro en el vasto océano de la literatura contemporánea, destacándose por su habilidad para tejer una narrativa profundamente introspectiva y universalmente resonante. Escrita por nombre del autor, esta novela trasciende los límites tradicionales del género, fusionando elementos de ficción filosófica, drama psicológico y misticismo en una experiencia lectora que desafía, conmueve y transforma. Desde las primeras páginas, el lector es invitado a sumergirse en un mundo donde las preguntas fundamentales sobre la existencia humana, quién somos, qué buscamos y cómo encontramos sentido en un universo aparentemente indiferente son tratadas con una profundidad poco común en la literatura moderna. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la historia actúa como un telón de fondo esencial para comprender las tensiones internas y externas que atraviesan a los personajes. Situada en un período de transición social marcado por la colisión entre tradiciones arraigadas y la implacable marcha hacia la modernidad, la novela explora cómo las fuerzas externas moldean las vidas individuales y colectivas. Este escenario no solo refleja las inquietudes de una época específica, sino que también funciona como un espejo de las luchas humanas universales, la búsqueda de pertenencia, la confrontación con el cambio y el anhelo de trascendencia. El autor construye un mundo donde lo personal y lo colectivo están intrínsecamente entrelazados, recordándonos que nuestras decisiones individuales pueden tener repercusiones mucho más amplias de lo que imaginamos. Desde el punto de vista temático, la Biblia de Zacarías aborda cuestiones que resuenan profundamente con el lector contemporáneo. La identidad, el propósito existencial y la fragilidad de las creencias son ejes centrales que atraviesan cada página. A través de metáforas poderosas, diálogos cargados de significado y simbolismos sutiles, el libro explora cómo los seres humanos luchan por encontrar su lugar en un mundo que parece constantemente en movimiento. Estas ideas no solo están presentes en la trama principal, sino que también se manifiestan en los detalles más ínfimos, desde las descripciones ambientales hasta las interacciones entre los personajes secundarios. Cada elemento de la narrativa está cuidadosamente diseñado para invitar al lector a reflexionar sobre su propia vida y sus propios dilemas. En cuanto a los personajes, son ellos quienes dan vida al corazón de la obra. Cada uno de ellos está cuidadosamente construido para representar arquetipos humanos que, aunque únicos en su individualidad, resultan universales en sus conflictos internos. El protagonista, Zacarías, encarna la lucha entre la fe y el escepticismo, mientras que otros personajes complementan su viaje con perspectivas que contrastan o amplifican sus propias dudas. Juntos forman una constelación de voces que dialogan entre sí, creando una narrativa rica y multidimensional. Su desarrollo no es lineal ni predecible. Más bien refleja la complejidad inherente a la condición humana, donde las certezas son frágiles y las verdades son relativas. Por último, es importante destacar cómo la Biblia de Zacarías desafía las expectativas del lector. Su estructura no lineal, junto con un estilo narrativo que oscila entre lo poético y lo directo, obliga al lector a comprometerse activamente con el texto. No es un libro fácil de digerir, pero precisamente esa complejidad es lo que lo hace tan memorable. En este resumen narrativo nos adentraremos en los elementos clave que conforman esta obra maestra, desentrañando capa por capa su intrincada red de significados. Al final, el objetivo no es solo contar la historia, sino también transmitir la experiencia de sumergirse en ella, invitando al lector a reflexionar sobre las grandes preguntas que definen nuestra existencia. Primera parte, el despertar de Zacarías. La primera parte de La Biblia de Zacarías introduce al lector en un mundo donde la rutina y la monotonía parecen haber consumido por completo al protagonista. Zacarías, un hombre de mediana edad atrapado en una vida que ha dejado de ofrecerle sentido, comienza su viaje en una pequeña ciudad industrializada, donde las calles grises y los edificios impersonales reflejan su propio estado de ánimo. Desde las primeras páginas, el autor establece una atmósfera densa y opresiva, utilizando descripciones meticulosas para retratar la alienación de Zacarías. Las luces fluorescentes de su oficina, el zumbido constante de las máquinas y el bullicio mecánico de la ciudad funcionan como metáforas visuales de su desconexión emocional y espiritual.
Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, algo está a punto de cambiar. El conflicto inicial surge de manera inesperada, cuando Zacarías descubre un viejo manuscrito oculto en el ático de su casa. Este documento, escrito por un antepasado desconocido, contiene reflexiones filosóficas y espirituales que desafían todo lo que Zacarías ha dado por sentado durante su vida. Aunque inicialmente lo ve como una curiosidad histórica sin mayor relevancia, pronto comienza a sentirse atraído por las palabras contenidas en sus páginas amarillentas. Frases como ¿qué significa vivir si no es para trascender? Y la verdad no se encuentra en lo que ves, sino en lo que sientes, resuenan profundamente en él, despertando preguntas que había enterrado bajo años de conformidad. Este descubrimiento actúa como un catalizador, empujando a Zacarías hacia un proceso de introspección que lo obligarán a enfrentarse a su propia insatisfacción. La reacción de Zacarías ante el manuscrito revela mucho sobre su carácter. En un principio, intenta ignorarlo, atribuyendo su fascinación a una simple nostalgia o curiosidad pasajera. Sin embargo, conforme avanza la narrativa, queda claro que el contenido del texto ha tocado una fibra sensible. Pequeñas acciones, como quedarse absorto frente a su escritorio durante horas o perderse en pensamientos mientras camina por las calles, sugieren que algo dentro de él está comenzando a requebrajarse. Esta evolución psicológica se ve reforzada por diálogos internos que exploran su pasado, recuerdos de sueños truncados, relaciones fracasadas y decisiones que ahora percibe como errores irreparables. Estos fragmentos de memoria actúan como piezas de un rompecabezas que Zacarías empieza a ensamblar, aunque aún sin comprender completamente el cuadro completo. Paralelamente, el entorno de Zacarías también experimenta una transformación sutil. Sus colegas, antes meros compañeros de trabajo con quienes mantenía conversaciones superficiales, comienzan a parecer extrañamente distantes, como si fueran figuras de un mundo que ya no le pertenece. Sus amigos cercanos, incluyendo a su confidente de toda la vida, Sofía, notan un cambio en su actitud, aunque no logran interpretarlo del todo. Durante una cena tensa, Sofía intenta hacerle ver que tal vez necesita un descanso o un cambio drástico, pero Zacarías rechaza la idea con una mezcla de orgullo y miedo. Este episodio refleja su resistencia inicial a confrontar sus problemas, un rasgo que será crucial en su desarrollo posterior. El autor introduce aquí pequeños elementos simbólicos que guían al lector hacia los temas centrales de la obra. Por ejemplo, una tormenta que azota la ciudad justo después de su encuentro con el manuscrito funciona como un presagio de la agitación interna que Zacarías experimentará. Asimismo, su incapacidad para dormir adecuadamente durante varias noches consecutivas se convierte en una metáfora del insomnio existencial que lo aqueja. Estos detalles no solo dotan a la narrativa de una riqueza visual, sino que también sirven para profundizar en el estado emocional del protagonista. A medida que esta primera parte avanza, queda claro que el conflicto inicial no es solo un viejo manuscrito, sino una llamada a enfrentarse a algo mucho mayor, la desconexión entre quién cree ser y quién realmente es. Este desajuste lo empuja hacia un camino de autodescubrimiento que marcará el resto de la historia. Sin embargo, el verdadero desafío no reside en reconocer sus errores, sino en decidir qué hacer con esa nueva conciencia. Al final de esta sección, Zacarías se encuentra en un punto de inflexión, preparado para abandonar su zona de confort y adentrarse en un territorio desconocido, aunque todavía no tiene claro hacia dónde lo llevará este viaje. Segunda parte. Nuevos horizontes y conflictos emergentes. La segunda parte de La Biblia de Zacarías marca un giro decisivo en la narrativa, donde el protagonista comienza a expandir su horizonte personal y enfrentarse a nuevos desafíos que lo sacan de su zona de confort. Tras los eventos del manuscrito y la introspección inicial, Zacarías decide tomar medidas concretas para cambiar su vida, aunque estas decisiones no siempre resultan claras ni fáciles de implementar. Es en este segmento donde el autor introduce personajes y situaciones que desafían las creencias y suposiciones de Zacarías, forzándolo a reconsiderar aspectos fundamentales de su identidad y propósito. Uno de los momentos clave ocurre cuando Zacarías decide aceptar un proyecto laboral inesperado que lo lleva fuera de su ciudad natal. Este proyecto, que inicialmente parece una oportunidad para escapar temporalmente de su rutina,
Se convierte en una puerta hacia un mundo desconocido y lleno de posibilidades. Durante su estancia en esta nueva ubicación, Zacarías conoce a Elena, una mujer enigmática y carismática que trabaja en el mismo proyecto. Elena es todo lo que Zacarías no es: segura de sí misma, creativa e impulsiva. Desde su primer encuentro queda claro que su relación tendrá un impacto significativo en el desarrollo de Zacarías. A través de conversaciones profundas y momentos compartidos, Elena lo confronta con preguntas que lo hacen cuestionar sus elecciones pasadas y su visión del futuro. Ella representa un contraste directo con su antigua vida, y su influencia actúa como un catalizador para que Zacarías explore nuevas facetas de sí mismo. Sin embargo, la aparición de Elena no es el único factor que altera la dinámica de la historia. En paralelo, Zacarías se encuentra con un grupo de personas que forman parte de una comunidad alternativa dedicada a la búsqueda de formas de vida más auténticas y significativas. Este colectivo, liderado por un filósofo excéntrico llamado Samuel, vive en una especie de retiro rural donde priorizan la conexión con la naturaleza, el arte y la reflexión filosófica sobre el sentido de la existencia. Para Zacarías, quien ha pasado la mayor parte de su vida inmerso en estructuras urbanas y corporativas, esta comunidad es tanto un choque cultural como una revelación. Las conversaciones nocturnas alrededor de una fogata, las discusiones sobre conceptos abstractos como el destino y el libre albedrío, y las actividades simples pero profundamente conectadas con el presente, como cultivar alimentos o pintar al aire libre, lo exponen a formas de pensar y vivir que nunca había considerado. Este nuevo entorno también trae consigo un conflicto central que define esta parte de la narrativa: la tensión entre la seguridad de lo conocido y el riesgo inherente a lo desconocido. Zacarías se debate entre regresar a su vida anterior, con todas sus limitaciones, pero también su previsibilidad, y quedarse en este lugar que le ofrece la posibilidad de reinventarse, aunque a costa de abandonar todo lo que alguna vez le dio estabilidad. Este dilema se intensifica cuando Samuel le propone integrarse formalmente a la comunidad, invitándolo a participar en un proyecto a largo plazo que implicaría renunciar a su carrera profesional y adoptar un estilo de vida radicalmente diferente. Para Zacarías, esta oferta no solo representa una decisión práctica, sino también un examen de sus valores más profundos. ¿Qué significa para él el éxito? ¿Es posible encontrar felicidad fuera de las expectativas sociales y profesionales que ha internalizado durante décadas? Además de estos conflictos externos, Zacarías también enfrenta una serie de desafíos internos que emergen como resultado de su interacción con estos nuevos personajes y contextos. Elena, por ejemplo, lo desafía constantemente a ser más honesto consigo mismo y con los demás. En una escena particularmente emotiva, ella le dice: "No puedes seguir escondiéndote detrás de tus excusas. Si quieres cambiar, tienes que empezar por admitir que no eres quien creías ser". Estas palabras lo golpean como un eco, obligándolo a enfrentar una verdad incómoda: que gran parte de su malestar proviene de haber construido una vida basada en expectativas ajenas y no en sus propios deseos. Este proceso de autoconfrontación es doloroso, pero necesario para que Zacarías pueda avanzar hacia una mayor autenticidad. Otro elemento crucial de esta sección es cómo el autor utiliza el entorno natural como un personaje más en la historia. Los paisajes vívidos y llenos de vida que rodean a la comunidad alternativa sirven como un reflejo de los cambios internos que Zacarías está experimentando. Las montañas imponentes, los ríos cristalinos y los bosques frondosos no solo proporcionan un contraste visual con la ciudad gris de la que proviene, sino que también funcionan como metáforas de la libertad y la expansión que Zacarías comienza a sentir en su interior. Sin embargo, esta belleza también tiene un lado oscuro. Las tormentas repentinas, las noches frías y los animales salvajes simbolizan los peligros y las incertidumbres que acompañan cualquier proceso de transformación. Al final de esta parte, Zacarías se encuentra en un estado de transición. Ha comenzado a despojarse de algunas de las máscaras que lo han definido durante años, pero aún no está listo para comprometerse completamente con un nuevo camino. Su relación con Elena sigue siendo ambigua, y su participación en la comunidad alternativa es incierta. Aunque ha dado pasos importantes hacia la autocomprensión, el conflicto entre su pasado y su potencial futuro sigue siendo un obstáculo que debe superar.
Este punto de inflexión deja al lector con la sensación de que, aunque Zacarías ha avanzado considerablemente, su viaje está lejos de terminar. Tercera parte. Conflicto interior y externo. En la tercera parte de la Biblia de Zacarías, el autor profundiza en los conflictos internos y externos que modelan el carácter de Zacarías, llevando su transformación personal a niveles críticos. Aquí, las emociones básicas, como la ira, el amor y el miedo, juegan un papel fundamental, moldeando sus decisiones y afectando a aquellos que lo rodean. Este segmento de la novela se caracteriza por su intensidad emocional y su capacidad para ilustrar cómo las decisiones personales tienen un impacto significativo en el entorno social del protagonista. El conflicto interno de Zacarías alcanza su punto máximo cuando se enfrenta a dilemas morales que ponen a prueba su integridad y sus valores. Un evento crucial ocurre cuando debe decidir si revelar información confidencial obtenida durante su tiempo en la comunidad alternativa, información que podría beneficiar económicamente a su antiguo empleador, pero que comprometería los principios éticos de la comunidad. Esta situación lo sumerge en un estado de aguda ansiedad y reflexión, donde la ira hacia su antigua vida corporativa se mezcla con el miedo a las consecuencias de elegir mal. En una escena dramática, Zacarías se enfrenta a Samuel, expresando su frustración y confusión sobre cómo equilibrar sus lealtades divididas. Este enfrentamiento no solo expone sus vulnerabilidades, sino que también pone en evidencia las tensiones subyacentes dentro de la comunidad. El amor emerge como una fuerza poderosa en este conflicto, especialmente a través de su relación con Helena. Ella, quien ha sido una fuente constante de apoyo y sabiduría, enfrenta sus propios desafíos internos que complican su vínculo. En una noche de confesiones, Elena admite sus temores sobre el futuro de la comunidad y su incertidumbre acerca de su relación con Zacarías. Este momento de vulnerabilidad mutua fortalece su vínculo, aunque también introduce un elemento de tensión, ya que ambos deben enfrentar la posibilidad de que sus caminos puedan divergir. El amor en este contexto actúa como un bálsamo para las heridas emocionales, pero también como un recordatorio de las responsabilidades y compromisos que ello implica. El miedo, por otro lado, se manifiesta como una barrera que Zacarías debe superar para avanzar. Temiendo tanto el juicio de sus pares como el fracaso personal, Zacarías se encuentra paralizado en momentos cruciales. Este miedo se materializa en una escena donde, durante una reunión comunitaria, se le pide que tome una posición firme sobre la divulgación de la información. Su indecisión crea un ambiente de desconfianza entre los miembros de la comunidad, quienes comienzan a cuestionar su compromiso. A través de diálogos introspectivos y escenas cargadas de tensión, el autor explora cómo el miedo puede ser tanto un obstáculo como un motor de cambio, dependiendo de cómo se enfrente. Los dilemas morales que enfrenta Zacarías no solo afectan su bienestar personal, sino que también tienen consecuencias tangibles en la comunidad. Su vacilación en tomar una decisión clara sobre la información confidencial lleva a un aumento en la desconfianza entre los miembros de la comunidad, algunos de los cuales comienzan a cuestionar la viabilidad de sus ideales colectivos. Este desenlace subraya la importancia de la transparencia y la honestidad en las relaciones humanas, mostrando cómo las acciones individuales pueden erosionar o fortalecer los lazos sociales. El autor maneja estos conflictos con una sutileza que invita al lector a reflexionar sobre las complejidades de la moralidad en contextos ambiguos. A través de diálogos introspectivos y escenas cargadas de tensión, se explora cómo las emociones humanas, aunque a menudo irracionales, son inevitables en el proceso de toma de decisiones. Zacarías aprende, aunque de manera dolorosa, que no existe una respuesta perfecta a los desafíos que enfrenta, y que cada elección implica sacrificios y consecuencias. Al final de esta sección, Zacarías se encuentra en un estado de transición emocional y moral. Aunque ha tomado algunas decisiones importantes, aún no ha encontrado una resolución definitiva a sus conflictos internos. Sin embargo, estas experiencias lo han llevado a un nivel más profundo de autoconciencia, preparando el terreno para la culminación de su viaje en las partes finales de la novela. Este segmento no solo profundiza en la psicología del protagonista, sino que también refleja las luchas universales que todos enfrentamos cuando intentamos equilibrar nuestras emociones, nuestras creencias y nuestras responsabilidades hacia los demás. Cuarta parte. Transformación y redención. En la última parte de la Biblia de Zacarías,
El protagonista experimenta una metamorfosis que trasciende lo personal y se proyecta hacia lo universal. Este segmento de la novela marca el clímax emocional y narrativo, donde las decisiones previamente tomadas convergen en un desenlace que redefine el significado de la redención y el propósito en la vida de Zacarías. A través de una combinación de epifanías internas y acciones concretas, el autor logra tejer una conclusión que no solo resuelve los conflictos del protagonista, sino que también deja una huella duradera en el lector. La transformación de Zacarías se manifiesta en varios niveles, comenzando con un cambio fundamental en su percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. Tras enfrentarse a sus miedos y dilemas morales en la tercera parte, Zacarías llega a un punto de lucidez que lo libera de muchas de las ataduras que lo habían limitado. En una escena emblemática, mientras observa el amanecer desde una colina cercana a la comunidad alternativa, Zacarías comprende que su vida no es una serie de errores irreparables, sino un continuo proceso de aprendizaje y crecimiento. Esta revelación lo lleva a adoptar una postura más compasiva hacia sí mismo y hacia los demás, reconociendo que la perfección es una ilusión y que el valor real reside en la capacidad de adaptarse y evolucionar. Esta nueva perspectiva se traduce en acciones concretas que marcan un giro decisivo en su trama personal. Zacarías decide quedarse en la comunidad alternativa, pero no como un intento de escapar de su pasado, sino como una forma de integrar las lecciones aprendidas en su nueva vida. Participa activamente en proyectos que buscan mejorar las condiciones de vida de los miembros, utilizando sus habilidades profesionales de manera innovadora y altruista. Por ejemplo, diseña un sistema de gestión de recursos que permite a la comunidad ser más autosuficiente, demostrando que su experiencia en el mundo corporativo puede ser redirigida hacia objetivos más significativos. Esta contribución no solo refuerza su sentido de pertenencia, sino que también lo ayuda a reconciliarse con su antigua identidad, transformando lo que antes era un motivo de vergüenza en una herramienta para el bien común. El tema de la redención se profundiza en la relación de Zacarías con Elena. Después de semanas de tensión y distanciamiento, ambos deciden tener una conversación honesta y vulnerable que sienta las bases para una nueva fase en su vínculo. Elena, quien también ha estado lidiando con sus propios demonios internos, admite que su insistencia en que Zacarías se quede en la comunidad no era solo por el bien del proyecto, sino también porque temía perderlo. Zacarías, por su parte, reconoce que su resistencia a comprometerse plenamente con la comunidad estaba arraigada en el miedo a perder su independencia. Esta conversación no solo les permite sanar viejas heridas, sino que también los une en un nivel más profundo, basado en la aceptación mutua y el apoyo incondicional. Su relación, aunque aún imperfecta, se convierte en un reflejo de cómo el amor puede ser una fuerza redentora cuando se nutre de honestidad y empatía. El impacto de estas decisiones y transformaciones no se limita al ámbito personal de Zacarías. Su evolución tiene repercusiones significativas en la comunidad y en los personajes secundarios que lo rodean. Por ejemplo, su compromiso con el proyecto inspira a otros miembros a enfrentar sus propios miedos y limitaciones, generando una ola de renovación y optimismo. Samuel, el líder filosófico de la comunidad, expresa su admiración por Zacarías en una reunión general, señalando que su capacidad para integrar su pasado con su presente demuestra que el cambio es posible incluso para aquellos que parecen atrapados en patrones destructivos. Este reconocimiento público no solo valida la transformación de Zacarías, sino que también refuerza el mensaje central de la novela, que el crecimiento personal es un proceso continuo que requiere coraje, humildad y solidaridad. Sin embargo, el autor no idealiza este proceso de redención. A lo largo de esta parte, se sugiere que la transformación no implica la eliminación completa del sufrimiento o la incertidumbre. Zacarías sigue enfrentándose a momentos de duda y vulnerabilidad, pero ahora los aborda con una mentalidad diferente. En lugar de evitarlos o negarlos, los acepta como parte integral de su viaje. En una reflexión final, Zacarías comparte con Elena que ha aprendido a ver la vida como una serie de ciclos, donde cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte y sabio. Esta metáfora del ciclo resuena profundamente con el lector, quien puede identificar paralelos entre la experiencia de Zacarías y sus propias luchas. El desenlace de la novela se presenta como un equilibrio entre la resolución y la apertura hacia el futuro.
Aunque Zacarías ha encontrado una nueva dirección en su vida, el autor deja implícito que su viaje no ha terminado. La última escena lo muestra trabajando en un jardín comunitario, sembrando plantas que tardarán meses en florecer. Este acto simbólico encapsula la esencia de su transformación: la paciencia, el compromiso y la esperanza en un futuro mejor. Al cerrar el libro, el lector se queda con la sensación de que el viaje de Zacarías no es solo una historia de redención personal, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones pueden influir positivamente en el mundo que nos rodea. En resumen, la cuarta parte de la Biblia de Zacarías no solo ofrece un desenlace satisfactorio para los conflictos planteados a lo largo de la novela, sino que también eleva los temas centrales a un nivel universal. La transformación de Zacarías, su búsqueda de redención y su impacto en los demás demuestran que el cambio, aunque doloroso, es posible cuando se aborda con autenticidad y determinación. Este segmento culmina la narrativa con una mezcla de esperanza y realismo, dejando al lector con una profunda sensación de catarsis y una invitación a aplicar las lecciones de la historia en su propia vida. Temas centrales y mensajes universales en la Biblia de Zacarías. Uno de los aspectos más destacados de la Biblia de Zacarías es su capacidad para abordar temas universales que trascienden el tiempo y las culturas, ofreciendo una mirada profunda sobre la condición humana. Entre los temas centrales que resuenan a lo largo de la obra, la identidad personal emerge como una preocupación constante. A través del viaje de Zacarías, el autor explora cómo las personas construyen su sentido de sí mismas a partir de las expectativas externas, las experiencias acumuladas y las decisiones conscientes. Este tema se manifiesta particularmente en los momentos en que Zacarías enfrenta la disonancia entre quién cree ser y quién realmente es. Su lucha por reconciliar estas dos versiones de sí mismo refleja una realidad universal. La identidad es un constructo dinámico que evoluciona con el tiempo y las circunstancias. El autor utiliza este conflicto interno para subrayar que el autodescubrimiento no es un destino final, sino un proceso continuo que requiere introspección y valentía. El propósito existencial es otro tema central que atraviesa la obra, planteando preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y el papel que cada individuo desempeña en el vasto tejido de la existencia. A través de las interacciones de Zacarías con personajes como Samuel y Elena, el libro examina diferentes perspectivas sobre cómo encontrar sentido en un mundo aparentemente indiferente. Samuel, con su enfoque filosófico, argumenta que el propósito no es algo que se descubre externamente, sino algo que se crea a través de acciones significativas y conexiones genuinas. Por otro lado, Elena representa una visión más intuitiva y emocional del propósito, sugiriendo que la autenticidad y la entrega a los momentos presentes son las claves para una vida plena. Estas perspectivas complementarias no solo enriquecen la narrativa, sino que también invitan al lector a reflexionar sobre su propio sentido de propósito y cómo lo define en su vida diaria. La fragilidad de las creencias constituye un tercer tema crucial que el autor aborda con sutileza y profundidad. A lo largo de la novela, Zacarías experimenta una serie de crisis que ponen en tela de juicio sus suposiciones más arraigadas, desde su fe en las estructuras sociales y profesionales hasta sus ideales sobre el amor y la felicidad. Cada creencia es sometida a escrutinio. Este proceso de desmontaje gradual de las certezas internas es presentado no como un acto destructivo, sino como una oportunidad para reconstruir una visión más resiliente y flexible de la realidad. El autor utiliza metáforas poderosas, como la imagen de un río que erosiona una roca, para ilustrar cómo las creencias, aunque aparentemente sólidas, pueden ser moldeadas por la experiencia y el cambio. Este tema resuena particularmente en una era marcada por la incertidumbre y la volatilidad, recordándonos que nuestras creencias deben estar arraigadas en la adaptabilidad y la apertura al aprendizaje continuo. Estos temas no solo están presentes en la trama principal, sino que también se manifiestan en los detalles más sutiles de la narrativa. Las descripciones ambientales, por ejemplo, actúan como reflejos de los estados emocionales y filosóficos de los personajes. El contraste entre la ciudad industrializada y la comunidad alternativa simboliza la tensión entre la rigidez de las normas sociales y la fluidez de una vida más auténtica.
De manera similar, los diálogos entre los personajes están cargados de significado, explorando cuestiones que van más allá de las conversaciones superficiales. Cada interacción, ya sea entre Zacarías y Elena o entre Zacarías y Samuel, funciona como un microcosmos donde se debaten ideas que tienen relevancia universal. En términos de relevancia para el lector contemporáneo, estos temas ofrecen una invitación a la reflexión personal y colectiva. En un mundo donde la tecnología y la globalización han acelerado el ritmo de cambio, muchos se encuentran lidiando con preguntas similares sobre identidad, propósito y creencias. La Biblia de Zacarías actúa como un espejo que refleja estas inquietudes, proporcionando tanto un consuelo como un desafío. Por un lado, el lector puede encontrar consuelo en la idea de que no está solo en su búsqueda de respuestas. Por otro, se enfrenta al desafío de cuestionar sus propias certezas y abrazar la incertidumbre como parte integral de la experiencia humana. Esta dualidad es lo que convierte a la obra en un texto no solo literariamente valioso, sino también profundamente significativo en un contexto moderno. Finalmente, el tratamiento de estos temas por parte del autor destaca por su habilidad para equilibrar lo específico con lo universal. Mientras que la historia de Zacarías está arraigada en su contexto personal y cultural, las lecciones que extrae de su viaje son aplicables a cualquier ser humano, independientemente de su origen o circunstancias. Esta universalidad es lo que garantiza que la Biblia de Zacarías no solo sea una obra relevante en su momento, sino también un texto perdurable que seguirá resonando en futuras generaciones. Análisis crítico y personal de La Biblia de Zacarías. La Biblia de Zacarías es una obra que, más allá de su narrativa cautivadora y su trama envolvente, logra destacarse por su profundidad temática y su capacidad para conectar con el lector en múltiples niveles. Desde una perspectiva crítica, el libro puede ser evaluado en términos de su calidad literaria, su originalidad y su capacidad para transmitir un mensaje impactante. En estos aspectos, el autor demuestra un dominio técnico notable y una visión artística que lo distingue dentro del panorama literario contemporáneo. En primer lugar, la calidad literaria de La Biblia de Zacarías es innegable. El estilo narrativo del autor combina una prosa fluida y accesible con momentos de gran poesía, lo que permite que el texto sea disfrutable tanto para lectores casuales como para aquellos que buscan una experiencia más introspectiva. Las descripciones detalladas de los entornos y las emociones de los personajes son particularmente destacables. Por ejemplo, la forma en que el autor utiliza el paisaje natural como un reflejo de los estados internos de Zacarías no solo enriquece la narrativa, sino que también añade una capa de simbolismo que invita al lector a interpretar más allá de lo evidente. Esta habilidad para fusionar lo literal con lo metafórico es una de las mayores fortalezas de la obra. En términos de originalidad, la Biblia de Zacarías se distingue por su enfoque único en temas universales. Aunque la búsqueda de identidad y propósito ha sido abordada en innumerables obras literarias, el autor logra darle un giro fresco al situar al protagonista en un contexto moderno y multicultural, donde las tensiones entre lo individual y lo colectivo se vuelven particularmente relevantes. Además, la estructura no lineal de la novela, que alterna entre momentos de introspección y acción, mantiene al lector constantemente comprometido y evita caer en clichés narrativos. Este enfoque innovador refuerza la idea de que el viaje personal de Zacarías no es lineal ni predecible, sino un proceso dinámico y lleno de giros inesperados. Sin embargo, la obra no está exenta de áreas que podrían beneficiarse de una revisión más profunda. Uno de los puntos débiles radica en la caracterización de algunos personajes secundarios, quienes, aunque cumplen funciones importantes en la trama, a veces carecen de la profundidad necesaria para sentirse completamente realizados. Por ejemplo, figuras como Marta, la amiga de toda la vida de Zacarías, o incluso algunos miembros de la comunidad alternativa, a menudo quedan relegados a roles más funcionales que emocionales. Esto genera un desequilibrio en la narrativa, donde el protagonista y los personajes principales, como Elena y Samuel, reciben un tratamiento mucho más detallado y matizado. Una mayor exploración de los puntos de vista y las motivaciones de estos personajes secundarios podría haber enriquecido aún más la historia. Desde un punto de vista personal,